Bienvenidos y muchas gracias por estar en este nuevo estudio que estamos llevando a cabo, en este momento a cada uno de ustedes por medio de este canal, y queremos que puedan compartirlo en sus redes sociales también con aquellas personas que ustedes consideren que necesitan estudiar de este tema tan importante como es la deidad. Este tema por lo general ha causado o ha sido motivo de controversia, de debate, de peleas incluso en las redes sociales y en diferentes plataformas, porque se lleva al plano personal o al plano doctrinal. Y en ese plano doctrinal generalmente cada grupo defiende su propia interpretación. Y es que este asunto del tema bíblico de la deidad no tiene tanto que ver con el asunto de defender eh, alguna particular doctrina específica. Se trata de poder estudiar la Biblia. Se trata de poder introducirnos en el estudio profundo de la Biblia para entender qué nos dice ella respecto de la deidad de Dios. Por eso es que la invitación que hago siempre es a aquellas personas que realmente, sinceramente, desean y anhelan conmigo introducirnos en el estudio de la Biblia para ver qué nos dice la Biblia, pues es una cordial invitación para cada uno de ustedes. Y bien, vamos a entrar. Este es el segundo tema y yo les sugiero que antes de ver este video pueda ver el primer video de la deidad. Aunque es un poquito largo, 42 minutos para ser exactos, vale mucho la pena. Hay gran cantidad de material de investigación que es necesario y vital para la continuación de este segundo tema que tiene que ver con la deidad de Dios. Y muy bien, el texto que vamos a estudiar en esta ocasión es Génesis 1:26, que también ha creado una gran diversidad de discusión y debate en diferentes sitios y grupos religiosos. Génesis 1:26 nos dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Eso es lo que nos dice Génesis 1:26. Lo que me llama mucho la atención y que nos llama poderosamente la atención es las primeras palabras de este versículo. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Vamos a ir a tratar de estudiar un poco la etimología de este pasaje. Encontramos dos palabras en el idioma hebreo. El primero es wayomer, que es el verbo decir. En otras palabras, dijo. Este es un pretérito. Está conjugado en el verbo pasado, que significa, en otras palabras, sería dijo, y está en singular. Ahora, la segunda palabra que encontramos aquí es Elohim, que significa Dios o el Todopoderoso. Pero desde la gramática hebrea es notable, y esto sí no tiene ninguna otra explicación, de que es un plural. Es decir, algunos dirán es un plural de majestad, no importa cómo lo quieran denotar, pero aquí es un plural. Y no podemos decir que es un plural de majestad, porque entonces recaeríamos en un problema gramatical muy terrible. Así que entonces tenemos, en primer lugar, la palabra dijo, que es un singular en el pasado. Y la segunda palabra es Elohim, es decir, Dios, que es una palabra plural. En el estudio anterior ya habíamos estudiado la diferencia que hay entre Elohim y Eloah. Las dos palabras significan el Dios Todopoderoso, pero la una, o sea, Eloah está en singular y Elohim está en plural. De modo que vamos a tratar de hacer una transliteración en español de la idea precisa en ese texto. En otras palabras sería, y dijo Dios, o dijo Dios. Es una palabra en singular, dijo,
pero luego Dios es en plural, lo que en otras palabras podría ser y dijo los poderosos. En realidad, ¿qué es lo que está sucediendo en este pasaje? Porque la siguiente palabra es hagamos. Si regresamos un poco, encontramos que nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Es decir, la primera palabra decir, del verbo decir, está conjugada en el pasado en singular, como que una persona está hablando. Pero luego dice Dios, y la palabra Dios en Génesis 1:26 está claramente en plural, lo que esto significa que hay más de un ser participando en la acción de crear al hombre. Por lo tanto, la acción de hacer es hagamos, que de nuevo está en plural. Nos está transmitiendo, parece, la idea de que uno es el que dice y más de uno actúan en el proceso o en el acto de crear al hombre. Ahora, la pregunta que aquí debemos realizar es, ¿con quién estaba hablando Dios? ¿O quién era el que estaba diciendo estas cosas? ¿O a quién se refería cuando dijo hagamos al hombre? Algunos estudiosos aquí aplican esta participación o esta acción de hagamos al hombre a que Dios estaba hablando con los ángeles. Esta idea particularmente es compartida por aquellos hermanos que son unicitarios o los que comúnmente conocemos como modalistas. Pero en realidad, ¿Dios estaría hablando con los ángeles cuando dijo hagamos al hombre? ¿Los ángeles tienen poder creador? Cuando revisamos la Biblia, encontraremos que el poder de crear radica exclusivamente solamente en Dios. Es decir, que Dios es el único que puede crear. Dios es el único que puede dar vida. Dios es el único que puede resucitar. Y en toda la Biblia, inclusive la resurrección del mismo Jesús no fue llevada a cabo por un ángel, sino que Jesús resucitó por la vida que había en él. Es lo que nos dice la Biblia. Por lo tanto, en Génesis 1:26, cuando Dios dice hagamos al hombre, ¿a quién se refiere? En realidad, la idea de que Dios estaba hablando con los ángeles no es una idea sustentada con la Biblia. Parece ser que Dios está hablando consigo mismo. Pero ¿cómo podemos interpretar esto? En el estudio anterior vimos que en Génesis capítulo 1 y versículo 1 se encontraba ya tres seres distintos en el proceso de la creación. Primero, en la palabra número 3 del versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, había Elohim, que estaba en plural. Pero la cuarta palabra, que es la palabra que sigue, es una referencia a Jesús como el Hijo, como se revela en todo el Nuevo Testamento. Pero el versículo 2 revela que el Espíritu es un ser individual y diferente de los dos primeros del versículo 1. Por lo tanto, cuando llegamos al versículo número 26, es lógico pensar que si en el versículo 1 y 2 aparecen tres seres en acción creadora, por lo tanto, en el versículo 26, cuando dice Dios, hagamos, se está refiriendo a sus dos acompañantes que ya estudiamos en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 1 del libro de Génesis. Ahora bien, entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos palabras? ¿Cómo podemos entender el dijo con el Dios plural y con el verbo hacer en plural? ¿Cómo reconciliamos estas dos frases, estas dos expresiones? Y dijo Dios,
hagamos al hombre. Bien, vamos entonces a ir un poco más adelante. Vamos a hablar acerca de la pluralidad de Elohim en Génesis 1:1, que ya lo hemos mencionado un poco. Jesús como agente creador. En el estudio anterior vimos, y esto es a manera de repaso, que en el versículo 1 encontrábamos las 7 palabras famosas que aparecen en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Nos dice Elohim bara, Bereshit bara Elohim, et, que es la palabra que nos interesa en este momento. La palabra et es la cuarta palabra de ese versículo número 1. La palabra anterior es Elohim. Y de nuevo, Elohim es una palabra plural. Vale repetir en esta ocasión que en el libro de Job, que Moisés mismo también lo escribe, y que es anterior a Génesis, la palabra usada para Dios es Eloah, y existen 46 veces de las 55 que aparecen en toda la Biblia. 46 veces Moisés la escribe en el libro de Job. Y ese Eloah es también Dios el Todopoderoso, pero está en singular. Pero qué interesante que cuando Moisés comienza a escribir el libro de Génesis, en la tercera palabra, es más, solamente está comenzando a escribir cuando en la tercera palabra, con referencia a Dios, su Dios, Moisés se refiere a él con una palabra plural, que es el plural de Eloah. En otras palabras es Elohim, que significa Dios Todopoderoso o los poderosos. Claro que Moisés entendía la diferencia entre Eloah y Elohim, porque él mismo usó en sus diferentes maneras las dos palabras. Ahora, la siguiente palabra de Elohim es et, una palabra que no fue traducida a ningún idioma por carecer de significado. Lo que sí tiene son dos letras, que es la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo. En el estudio anterior hicimos un análisis acerca de lo que nos habla Zacarías 12:10, donde se nos dice allí: y se lamentarán por el unigénito, por la muerte del unigénito, y llorarán, hablando de la muerte de Jesús. Jesús asimismo, hablando Juan en una descripción de Jesús en el capítulo número 1 de Apocalipsis y el versículo número 8 dice: yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el que estaba muerto y ha revivido. Y hasta el versículo 18 lo podemos leer. Y dice: yo soy el alfa y la omega. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo tanto la primera letra del alfabeto griego es alfa y la última es omega. Pero es una clara referencia a la Aleph y la Tab que aparecen aquí en el et, la cuarta palabra de Génesis 1:1. Ahora bien, esto es interesante porque si hiciéramos una traducción bastante cercana al concepto que nos transmiten las palabras hebreas, sería más o menos así: en el principio creó Dios por medio de Jesús los cielos y la tierra. Algunos preguntarán, pero ¿cómo es posible esto? Es que ya Jesús, este asunto no se puede interpretar como algunos lo han hecho, que creen que Jesús existe hasta cuando nace de la Virgen María. En realidad Jesús existe desde mucho tiempo antes. Jesús es eterno, y esto lo vamos a ver en otro tema, la eternidad de Jesús. Vamos entonces a ver acerca de Jesús como creador. Fíjense lo que nos dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, el que hablaba en Génesis 1:1, en el proceso de creación, el que hablaba y las cosas venían a la existencia, era el Verbo de Dios, era la palabra de Dios, era el Hijo de Dios, que en ese momento Juan lo llama el verbo, la acción, la palabra accionada. Era un ser ya, solo que era un ser que no había tomado la forma de un ser humano porque todavía no se había humanizado, como nos explica más adelante Juan.
Todas las cosas fueron hechas por Él, hablando del Verbo de Dios, hablando del Hijo de Dios, hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso nos dice Juan 1:3, hablando de Jesús como creador. Es una repetición básica de lo que nos dice Génesis 1:1 y la palabra número 4, que es el Aleph y el Tab. Ahora, veamos qué nos dice Colosenses 1:16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si analizáramos este pasaje palabra por palabra, llegaríamos a la conclusión que Jesús nunca ha dejado de existir. Él ha existido por todas las edades eternas sin fin. Por eso Él es creador. Por eso Él fue designado como creador de todas las cosas. Aquí nos dice que fueron creadas por medio de Él las cosas visibles e invisibles en los cielos y en la tierra, en todo el universo. Ahora podríamos entender quién fue el que creó aquel ángel excelso que nos narra el libro de Ezequiel capítulo 28. Quién fue el que creó a todos los ángeles en el cielo. Quién fue el que creó el universo entero. Quién fue el que creó los mundos no caídos. Los seres que habitan en todo el universo. Fue la mano creadora de Jesús. Por eso es que en algunas partes de la Biblia encontramos que ese nombre de Elohim a veces parece intercambiarse con el de Jesús. ¿Por qué razón? Porque el nombre de Elohim y Eloah, el nombre de Dios, también es dado a Jesús. Cuando hablemos acerca de la eternidad de Jesús, encontraremos que Jesús toma el nombre algunas veces de Dios, porque en sí Él es creador. Una de las características esenciales para que un ser sea Dios es que debe ser un ser creador. Y como vemos, Jesús era un ser creador, o es un ser creador. No solamente porque Él creó la vida en la tierra, no solamente porque Él creó este planeta para nosotros, sino porque cuando Satanás y usurpó a Adán, cuando Satanás echó a perder el plan de Dios para el hombre, Jesús mismo, el que había llevado a cabo la creación en el principio, de nuevo tomó la iniciativa de humanizarse, de ser uno como nosotros, para poder llevar a cabo el rescate del mundo perdido, el rescate de los seres humanos que habían fallado y habíamos quedado perdidos. Ese Jesús, que en un principio fue el creador, llegó a ser también nuestro Salvador. Y es por su acto de muerte en la cruz, por su acto de resurrección de entre los muertos, por el acto de levantarse de la tumba y por el acto de venir pronto a esta tierra por segunda vez, es que no solamente es nuestro creador, sino también nuestro Salvador y Redentor. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Y espero que nos acompañes en el siguiente video y que puedas también suscribirte a nuestro canal para que puedas recibir semanalmente una notificación cuando subamos un video más, un estudio más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente video.